¿Qué implica hoy el envejecimiento? ¿Es prepararse inevitablemente para la última etapa de nuestra vida o por el contrario implica nuevas oportunidades, perspectivas, desafíos? ¿Qué efectos tiene en la economía, en la cultura, en las familias el aumento de la población mayor, que se viene dando de manera contundente? El psicólogo uruguayo Alejandro Klein, coordinador de la Red Latinoamericana de Estudios sobre la Tercera Edad, se ha ocupado precisamente de examinar los impactos de las llamadas sociedades de envejecimiento. Bueno, aprovechando que se encuentra en Montevideo, vamos a conversar con él en estos minutos sobre este asunto, que en Uruguay tiene una relevancia especial por varias razones. Alejandro, bienvenido, gracias por visitarnos. No, gracias a ti por invitarme a tu prestigioso programa, Emiliano. Es un placer y es un honor estar acá contigo y espero poder aportar desde mi campo de conocimiento. Alejandro, tú eres uruguayo, pero estás radicado en México hace 7 años. Sí, pero estoy fuera del país ya prácticamente hace casi 10 años. Allí en México diriges el Departamento de Gestión Pública y Desarrollo de la Universidad de Guanajuato. Es cierto. ¿Desde cuándo estás metido en estos temas del envejecimiento? Estos temas ya estoy metido desde hace prácticamente 10 años en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué te interesaste por esta área? Bueno, esto surgió porque cuando yo estaba haciendo mi postdoctorado en Brasil, en la Pontificia Universidad Católica, encontré que había un llamado de concursos para investigación en la Universidad de Oxford, en el Instituto Oxford del Envejecimiento. Me presenté y bueno, con mucho honor para mí, gané ese concurso, tuve una estancia académica de investigación y ahí comenzó mi investigación sobre el tema, que en principio, Emiliano, era sobre el vínculo de los abuelos con los nietos adolescentes. En este momento, tal como tú lo señalabas, me he enfocado, cerrando esa etapa, me he enfocado más en lo que se llama sociedad del envejecimiento o lo que estamos llamando, que si quieres hablamos de eso, más bien las sociedades centenarias. Bueno, definamos esos conceptos. Ok, perfecto. ¿Qué es sociedad del envejecimiento? Solamente permíteme decir una cosa. A partir de mi estancia en Oxford se creó esta red que tú mencionabas, se llama LARNA. En inglés quiere decir la Red Latinoamericana de Investigación sobre Tercera Edad, desde la cual, desde la Universidad de Oxford, hacemos una mirada de investigación y de trabajo con organismos sociales sobre el tema del envejecimiento en América Latina, que es muy importante, ahora lo voy a explicar, por el tema de la ventana de oportunidad. Bien, ahora sí, definamos. ¿Qué sociedad de envejecimiento? La sociedad de envejecimiento es el concepto clásico, es una sociedad donde más el 10% o más del 10% de la población tiene entre más de 60 o 65 años de edad. ¿Sí? Ese ahora ya es un tema anacrónico, porque ya no es el punto central, y por eso ahora estamos hablando de la sociedad de los centenarios. O sea, te lo voy a decir en números nada más para que veas lo relevante del tema. En los países más desarrollados del 2005 al 2050, va a haber un incremento de 1.119% de centenarios de la población total. Pero en los países... ¿Centenarios? O sea, personas que tienen 100 años. 100 años para arriba, sí. Y en los países menos desarrollados, mirá qué interesante, Emiliano, va a haber un incremento de 1.716%. Es decir, vamos a pasar de 97 personas a 1.613 personas. En términos de números netos parece poco. En términos de porcentajes, esto es absolutamente increíble en la historia de la cultura y de la sociedad, porque nunca jamás pasó. O sea, pasar del tema de la sociedad del envejecimiento al tema de la sociedad centenaria es enfatizar que acá el problema no es la vejez, como se ha enfocado erróneamente en Uruguay. Uruguay no es un país envejecido, ese es un concepto erróneo. ¿Uruguay es un país qué? Es un país donde la gente no muere, que es diferente. El problema no es un problema, la realidad de las sociedades centenarias
no es que la gente envejece más, es que la gente no se muere y no se sabe cuándo va a morir. Por eso yo hablo de el pasaje de la muerte inminente. Hace 70 años, una persona de 70 años sabía más o menos que se iba a morir. Hoy en día, la muerte de la muerte inminente a la muerte desplazada, la persona de 70 años no sabe cuándo se va a morir. Esto quiere decir que hoy en día en Japón, una persona que nazca tiene una expectativa de vida de aproximadamente 86 años. Para el año 2050 va a tener una expectativa de entre 100 y 120 años de vida. Por supuesto, las desigualdades cuentan. En Sierra Leona, hoy, una persona tiene una expectativa de vida de 48 años de edad. ¿Sí? Ahora, en Uruguay, por lo que veía y por los estudios que tiene la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la esperanza de vida actual es de 77,23 años. Sí, pero va a aumentar. Yo creo que es muy conservador ese número. 77 años es demasiado conservador para los datos que estamos manejando nosotros en la Universidad de Oxford. Va a aumentar. Y el tema no es que aumente, es que las condiciones tecnológicas, pero no solo las condiciones tecnológicas, hay un nuevo ambiente cultural, hay un nuevo ambiente de identidad, hay un nuevo ambiente cultural que permite que los que antes llamábamos adultos mayores ya no son adultos mayores. Bueno, justamente, ¿qué implica hoy el envejecimiento, o lo que antes llamábamos envejecimiento? Lo que implica hoy el envejecimiento, te lo voy a decir en concreto. Si no tienen enfermedades orgánicas, crónicas, demencia senil, etcétera, es una nueva oportunidad de vida. Eso es lo que implica el envejecimiento. La sociedad ha permitido, habilita y además promueve la experimentación subjetiva en la vida de los adultos mayores. Experimentación subjetiva. Quiere decir, consiguen una nueva novia, conservan sus vínculos, viajan, hacen grupos de tercera edad, hacen grupos aprenden una nueva profesión. Lo que te quiero decir con esto en concreto es así. Básicamente la alta experimentación subjetiva es el fin del estereotipo del adulto mayor como un decrépito que está en la Plaza Independencia tirándole miguitas a las palomas. ¿Es el fin absoluto? ¿Es el fin absoluto o es el fin para un sector de la población? Quiero decir, ¿no se requiere también un determinado nivel socioeconómico para que esa nueva vejez transcurra de esa manera que estás mencionando? Tu pregunta es muy interesante. Hablaste de viajes, por ejemplo. No todo el mundo, no todos los viejos, entre comillas, pueden viajar. Tu pregunta es muy interesante. Efectivamente, hay un factor socioeconómico, podríamos decirle, que te da distintas oportunidades. Pero en distintos niveles, según las investigaciones que estamos haciendo, los cambios en los roles y en los posicionamientos de lo que era ser viejo antes están cambiando a distintos niveles. Es decir, básicamente la idea es, hoy ningún abuelo o casi ningún abuelo quiere ser un abuelo como el abuelo que tuvo. Quiere ser un abuelo distinto. Están en confrontación con sus propios abuelos, con sus propios pasados. Y esto que me apuntas también es interesante, porque este es un fenómeno, realmente, si hay algo global en este mundo, este es un fenómeno global, que va más allá de clases sociales, que va más allá de culturas y que va más allá de regiones. Veamos algún aspecto más. Sí. ¿Qué cambios trae esta nueva era en las estructuras familiares? Bueno, en las nuevas esto implica... ¿Qué papel juegan hoy los abuelos, por ejemplo? Fundamental y crucial. ¿Cuál? Porque hoy en este momento los abuelos son en gran medida para muchos de sus nietos el sostén y el referente social, mientras que los padres no pueden serlo. Los padres están en este momento en una fase de agotamiento en su capacidad de paternidad y maternidad. Esa es otra característica de los tiempos que estamos viviendo, sí, es ¿no? lo que yo... Como un exceso de trabajo en los activos, quizás más allá de lo necesario incluso. Sí, eso es lo que yo llamo estructura de padres agobiados.
Las nuevas modalidades de mercado de trabajo es lo que tú llamas, Emiliano, es la hiperadaptación y el modelo gerencial propio del neoliberalismo, donde te tienes que adaptar. Pero te recuerdo que no solamente son los padres los que trabajan 14 horas por día. Los niños hoy van a la escuela y además de la escuela, de las 4 horas que eran cuando yo era niño y probablemente cuando tú eras niño, además tienen que hacer danza, dibujo, inglés, alemán, o sea, y deberes. O sea, se pasan 14 horas adentro. La estructura de hiperadaptación está en toda la sociedad como un dispositivo de nuestra sociedad actual, como un precio que hay que pagar por el miedo a perder el empleo. Y entonces, obviamente, cuando llegan a la casa, no tienen ni tiempo, ni paciencia, ni capacidad, ni de diálogo, ni para tolerar los conflictos de los hijos. Y el abuelo está ahí claramente como un referente de escucha, que es fundamental, siempre ahí, fiel y permanente. Sí, y eso se da siempre, porque también hablábamos de ese abuelo que tiene sus propias inquietudes, sus propias actividades, su círculo de amigos. Se da, pero se da de otra manera. Como dijimos, el abuelo de hoy no quiere ser como su abuelo de hace 80 o 100 años. Eso en primer lugar. El abuelo está, pero el abuelo no está las 24 horas del día. Las investigaciones muestran que si los adultos mayores prefieren elegir, eligen vivir solos. Y lo que hacen son actividades agendadas con sus nietos, muy llenas de afectividad, muy llenas de intercambio emocional, pero acotadas y sin que eso invada su propia vida privada. El modelo del abuelo sacrificado está agotado, no existe más. Ahora, en tus trabajos, tú destacas que no todos participan de este redescubrimiento de la vejez como una etapa de oportunidades. Tú haces una distinción entre los viejos tradicionales y los viejos rupturistas. Exactamente, es cierto, es totalmente cierto, sí. Este es un campo altamente heterogéneo, pero a partir de esa investigación que tú me estás mencionando, yo he hecho otras investigaciones y lo que muestra la tendencia es que se va a imponer la perspectiva rupturista. De hecho, Emiliano, es muy interesante porque el único grupo etario de la sociedad que hoy en día tiene cambios profundos, radicales, estructurales en su identidad y en su personalidad son los adultos mayores. Fíjate una cosa muy curiosa y muy interesante, que no sé si está ahí en el trabajo que tú tenés ahí. ¿Cómo les llamamos? ¿Les llamamos ancianos? No, porque no son ancianos. Tenemos un problema de terminología, ¿no? ¿Cómo les decimos? No hay nombre. ¿Todavía no hay? No hay nombre, pero no solamente para los adultos mayores. No hay nombre para la mayoría de los procesos sociales contemporáneos, porque los procesos sociales van mucho más rápido, de forma mutacional, que la capacidad que tienen las ciencias sociales o la propia sociedad o la ley para dar una nominación a lo que está sucediendo. ¿Qué término preferirías tú por ahora? Yo pongo por ahí viejos no viejos, o pongo por ahí posadultos, porque no hay una nominación, porque ancianos no son, tercera edad, no tiene sentido hablar de tercera, porque si estamos en centenario va a haber cuarta, quinta y sexta edad, no tiene sentido. Sí, un ejemplo clarísimo del problema para categorizarlos serían los Rolling Stones, ¿no? Exactamente. ¿Qué son los Rolling Stones? ¿Por qué no están tirando miguitas en la plaza los Rolling Stones? No están y Paul McCartney, ¿por qué no está tirando miguitas en la plaza? Y va a haber un candidato a presidente que creo que tiene 85 años, ¿no? ¿Quién? Mujica. No, pero él dice que no va a ser. Ah, bueno. Él dice que no va a ser. Este potrillo no corre, dijo esta semana. Bueno. Pero te quiero decir, si tú ves la composición política uruguaya, es muy de tercera edad, es muy gerontocrática. Eso, ¿no? Sí, claro. Hay una presencia muy fuerte de gente entre 70 y 80 años, ¿no? Sí, algo más te faltaba. ¿No querés hablar de las políticas públicas? Ahora hablaríamos de eso. Perfecto. No, pero me gustaría dedicar por lo menos porque sé que tenemos poco tiempo a
lo que podríamos llamar el lado amargo de esta sociedad del envejecimiento o esta sociedad de los centenarios. Sí. La mencionaste, pero no muy a fondo. A ver. Me refiero a la población adulta mayor que vive más, digamos hasta los 90, 90 y pico, pero que pasa mal esa última etapa de la vida, por ejemplo, por una salud deteriorada, por diabetes, Alzheimer, Parkinson, dificultades motrices debido a fracturas de cadera o de rodilla, problemas respiratorios. Esta gente no disfruta necesariamente de la prolongación de la vida y además demanda servicios de alojamiento y de acompañamiento especiales y costosos. Sí. Esa es una parte de esta realidad también. Sí, totalmente. Bueno, La gente que llegó efectivamente a una edad mayor de la que quizás se había imaginado, pero cargando con achaques, ¿no? Sí. Bueno, mira, obviamente ese es todo un problema, es una situación que me parece que el Estado debe encarar, pero lo encaran en general las familias. Acá en Latinoamérica, efectivamente, las llamadas casas de salud, yo no soy experto en el tema, pero por las referencias que tengo y por lo que he podido investigar, son de pésima calidad en su inmensa mayoría. Hay servicios muy desparejos, hay una realidad muy despareja. No hay un buen control estatal, lo que hay es mucha reglamentación, pero me parece que la reglamentación en general es letra muerta, creo que no hay el control que tendría que haber, y en realidad, más que casas de salud no tienen nada, son asilos, son lugares de encierro y son en realidad estancias psiquiátricas. No buscan la rehabilitación, no buscan, digamos, experimentar cosas. Sí, pero tienes toda la razón, eso es una realidad, porque fíjate otra cosa, hay otra perspectiva de lo que estás diciendo tú. Las familias, hay un tema muy importante con la sociedad centenaria que tiene que ver mucho con nuestro país, muchísimo. Y es que la gente, si tienen un solo hijo. O sea, tú para reemplazar la población, para que un país no se te deshabite, la gente tiene que tener 2.1 hijos. 2.1 hijos. La gente está teniendo 1.8 y va tendiendo a tener 1.7. Y eso en Uruguay es clarísimo. Sí, ahora vamos a hablar específicamente de Uruguay, pero ¿por qué lo introducías a propósito de este aspecto que yo metí en la conversación? Si tienen un solo hijo, mira qué interesante, antes, que tú decías que este es un problema, bueno, antes, cuando había 8 hijos, los 8 hijos se distribuían el pago del potencial o posible asilamiento, entre comillas, del papá o de la mamá. Ahora va a ser un solo hijo que se ocupe de sus dos padres, el hijo va a tener 70 años y todavía va a tener que seguir pagando porque los padres van a vivir 120, 130, 140 años. La sociedad centenaria, Emiliano, no es que la gente se va a morir a los 120, es que la expectativa de vida crece de forma irreversible cada vez más. Es decir, no sabemos cuál va a ser el límite de nuestra vida. Y acá tenemos entonces, por un lado, en muchos casos, una complicación, entre comillas, para la familia, quizás una familia chica, además, como mencionabas, y por otro lado, una exigencia para los sistemas públicos, ¿no? Seguridad social, salud pública, sistema de cuidados. Total y absoluta. Total y absoluta, pero la cuestión pasa porque hay que aplicar las reglamentaciones que ya existen, que no se están aplicando, los controles que ya existen no se están controlando, pero además las cosas no son tan macro, Emiliano, las cosas son también micro, las cosas a veces pasan inadvertidas. Esto que tú me estás diciendo es lo que salta a la vista, pero hay cosas que yo veo en Montevideo, que vengo de afuera, y fíjate una cosa muy importante, las veredas en Montevideo están rotas. Ah, bueno, sí. No, pero los problemas de accesibilidad. No, pero te quiero decir, cuando yo pregunto ¿por qué las veredas están rotas? Me dicen, porque son los privados que los tienen que arreglar. No.
es totalmente falso. Sí, sí, en teoría la responsabilidad le corresponde al frentista, o sea, al propietario de la casa sobre la cual da esa vereda. Pero las veredas rotas implican que la tercera edad se va a caer y se van a romper las caderas. Si no es que no tienen una contusión cerebral. Entonces, yo te pregunto, ¿qué sale más barato? ¿Un ladrillo, una vereda, arreglar una vereda, o internar a 100 o 120 personas de la tercera edad por año en la salud pública? Ese debate hoy en Uruguay no existe. Ese en particular no existe. ¿Cómo ha cambiado en las últimas décadas el envejecimiento? ¿Qué implica envejecer hoy? Ya no es prepararse inevitablemente para la última etapa de nuestra vida. Ya no. Significa nuevas oportunidades, perspectivas y desafíos. Sobre sus efectos en la economía, en la cultura, en las familias que está teniendo este aumento de la población mayor, estamos conversando esta mañana con el psicólogo Alejandro Klein, uruguayo radicado en México, coordinador de la Red Latinoamericana de Estudios sobre la Tercera Edad, junto con la Universidad de Oxford. Seguimos entonces, Alejandro, y después de estas consideraciones generales, la pregunta nos trae acá, a Uruguay. ¿Cómo ves en este contexto a nuestro país? ¿Cómo ves a esta nueva vejez en el caso de los uruguayos? Bueno, la nueva vejez en el caso de los uruguayos es absolutamente patente, es clarísima. No es eso lo que me preocupa, no es la nueva vejez lo que me preocupa de Uruguay, lo que me preocupa, y que lo veo como algo total y absolutamente negativo, es la falta de conciencia que hay en la clase política y en los organismos públicos y en los responsables. Aparece cada tanto el debate a propósito de la seguridad social, el desafío que esta tendencia nueva implica para el sistema de seguridad social, el déficit fiscal. Y es un buen debate, pero es insuficiente. Con ese debate que se superlativiza, se quiere solucionar, se cree que así se soluciona el problema de la vejez en Uruguay, y no pasa por ahí. Yo te mencionaba por ahí que, si bien obviamente es fundamental, y ahora voy a hablar sobre eso, hay cosas mucho más sutiles de la vida cotidiana que Uruguay tiene que solucionar, yo te diría que en los próximos 5 o 10 años de forma urgente. Y te diría... ¿Aludías algo tan práctico como eso que mencionabas hace un rato? No, que las veredas se encuentren en buen estado. Las veredas puede parecer banal y hasta pueril lo que estoy diciendo. Las veredas en Uruguay tienen que ser una política de Estado. La intendencia no puede decir que son los particulares los que se tienen que encargar, porque no se encargan. Cada tanto viene la decisión de, bueno, está bien, la intendencia hace las obras y después se las cobra a los particulares, pero nunca hay una línea de trabajo sostenida en esta materia. No es un tema de negociaciones, este es un tema de decisiones políticas, de inventiva y de audacia y de liderazgo político. Pero ese es un ejemplo nada más de lo que falta. No es solamente un ejemplo, hay más ejemplos. Dale, por eso. Las luces de los semáforos tienen que durar el doble. Hoy en día, con lo que duran los semáforos en Uruguay, a los de la tercera edad los atropellan en la calle. Tercer ejemplo práctico, los ómnibus son absolutamente caducos. Hay que cambiar toda la flota de ómnibus de Montevideo, o prácticamente toda. ¿Por qué? Porque en los países que tienen conciencia de este problema, cuando se abre la puerta, tiene que bajar una escalerilla que toque la vereda para que la gente pueda subir, la gente de tercera edad. Si no, hay un gap, hay una brecha, y la gente de la tercera edad se cae, y de vuelta volvemos a que se rompen la cadera, se rompen la rodilla, y lo que se quiere ahorrar por un lado, se va a perder en salud pública. Miles de millones de pesos. Sí, otro ejemplo. Con el agregado humano de eso, ¿no? El deterioro de la vida de esa persona, ¿no? Obviamente. Otra cosa, todas las casas en Uruguay son adultocéntricas, están hechas para adultos. Yo me pregunto si la Facultad de Arquitectura tiene un área de urbanismo de la tercera edad. Hay que comenzar a construir casas de la tercera edad que son diferentes a las casas para adultos. Por ejemplo, las escaleras son un problema. No puede haber escaleras, tiene que haber mucho más barandales, tiene que haber alarmas en todos los cuartos, por ejemplo. Bueno, entonces, el problema de la seguridad social sí es un problema, pero con eso no se soluciona el problema
de la vejez. Ahora, el problema de la seguridad social, bueno, acá volvemos a un tema que para Uruguay es muy difícil, es el tema de la migración. Uruguay necesita migración. Mira, Emiliano, para Alemania, para el año 2050, necesita 3.4 millones de migrantes para no colapsar, no solamente en el seguro social, que es parte del problema, para no colapsar en los puestos de trabajo. Esto que yo te decía, de que la gente está teniendo 1.8 de hijos, hace que, y eso se ve en Uruguay, los puestos de trabajo van a quedar vacíos. No va a haber gente para trabajar. Entonces, el tema... ¿Van a aparecer los robots para dar una mano en esa materia? No creo que para el 2050 haya tiempo para armar robots. Esto se va a dar entre el año 2050 y el 2100. Quiere decir que tenemos 20 años para que el Estado uruguayo y los políticos uruguayos, como se decía en otra época, no sé si se dice ahora, pongan las barbas en remojo y comiencen a pensar de forma estratégica lo que hay que hacer urgente. Porque la ventana de oportunidad es lo que llamamos a lo que hay que hacer para adaptarse a la sociedad centenaria. En Latinoamérica se va reduciendo cada vez más. Hace 10 años Latinoamérica tenía 40 años de ventana de oportunidad. En este momento Uruguay tiene aproximadamente 20 años, 25 años de ventana de oportunidad. Entonces, hay varias cosas que hay que hacer, todas políticamente incorrectas. Pero una de ellas es una política inmigratoria absoluta, radical. Aquí tú estás teniendo, no sé si matices o directamente diferencias con el gobierno. En marzo de este año entrevistamos aquí en Perspectiva al economista Fernando Isabela, director de planificación de la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Sí. Él decía que el país tiene una tendencia demográfica muy fuerte que la inmigración no puede alterar. Tengo acá sus palabras textuales. Ajá. La inmigración puede disminuir un poco esas tendencias demográficas, pero no las va a alterar. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el caso de España, decía, que ha llegado a tener 1 millón de inmigrantes al año y aún así su tendencia al envejecimiento es fortísima. Tendría que ser una inmigración absolutamente masiva para que realmente alterara las tendencias demográficas. Es muy difícil que las tendencias demográficas en el mundo de hoy se alteren con los movimientos migratorios y el caso de Uruguay es excepcional todavía, no es un gran receptor de inmigrantes. Lamento discrepar con ese licenciado, con esa persona. No es así, no es eso lo que muestran las investigaciones. En Europa y en Uruguay la población va a crecer por migración y si no, se pueden hacer 3 cosas más. Si no se hace una migración, un plan migratorio masivo. Se tiene que subir la edad de jubilación a 76 años, o hay que anular la minoría de edad. Es decir, los jóvenes tienen que empezar a trabajar a los 14 años de edad, o más radicalmente, que es probablemente lo que va a pasar, es que la jubilación se va a volver un dispositivo anacrónico. Es decir, imposible. No va a haber jubilaciones. El aumento de la edad de retiro, tú lo mencionabas recién como una de las iniciativas incorrectas o políticamente incorrectas que ibas a citar. El gobierno que implemente ese va a perder las elecciones. Pero si no hacen una política migratoria, ya, hoy, a partir de hoy, o el lunes que viene, con un plan inteligente, audaz y bien hecho, se va a tener que aumentar la edad de jubilación a 76 años o suprimirla directamente. Pero tú decías, políticamente puede ser un mal negocio, puede ser perjudicial para un partido el impulsar una medida como esa. Ahora, ¿una medida como esa no se correspondería con la realidad? ¿Esta misma realidad de la que tú venías hablando? ¿Cómo está cambiando el concepto de vejez? Sí. ¿Qué implica hoy ser alguien de 70, 80 años? Totalmente. Pero tampoco... Una clave de la buena vejez no es mantenerse activo, útil, integrado. Entonces, ¿por qué hay que dejar de trabajar? No, pero el asunto no es solamente dejar de trabajar. El asunto también es disfrutar de la vida, disfrutar del ocio,
disfrutar de las oportunidades que uno se da a sí misma. Sí, digo, obviamente, es totalmente lógico con la nueva vejez de la que estamos hablando. Formas de trabajo, por lo menos a tiempo parcial, suenan muy razonables en el esquema nuevo. De hecho, es lo que se da. De hecho, lo que se da, que en los países periféricos el trabajo de la tercera edad y de los menores es ilegal. Lo que se va a tener que hacer en algún momento, si no se hace una política migratoria, que veo que el gobierno piensa que no es necesario hacerla, es que se va a tener que, los mayores a los 14 años se va a tener que empezar a trabajar y la gente se va a jubilar a los 76 años. Europa, el problema es que todo esto va a contrapelo de la ola de racismo, xenofobia y odio de búsqueda de un chivo expiatorio por la cual está pasando el mundo. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿Cómo entra en este cuadro? El migrante es el que roba el trabajo. Claro. El migrante trae la mugre, el migrante viola a las mujeres, el migrante crea caos social, etcétera, etcétera. Va en contra de la necesidad que tiene el mundo de migrantes. Pero también es cierto, si estamos hablando de tendencias, que hay una mayor movilidad hoy en el mundo. Una movilidad en muchos casos natural y en otros casos forzada, por ejemplo, por conflictos, por problemas hasta ecológicos en determinados lugares. Sí. Hay una tendencia a las migraciones. Uruguay hoy, o desde hace unos años, la está experimentando, por ejemplo, con la llegada de venezolanos. Hay muchos. Y no solo venezolanos, de otros países latinoamericanos también, ¿no? Entonces, ese conflicto con los inmigrantes no va a ir atenuándose por la fuerza de los hechos. Espero que sí. Bueno, en teoría, en el imaginario social, los uruguayos son tolerantes y abiertos y reflexivos y racionales, ¿no? Eso es lo que dice el mito de Uruguay. Veremos si el mito es verdadero o no es verdadero. ¿Qué más? Yo espero que sí. ¿Qué más? ¿Qué otras políticas? Y sin embargo, ¿qué tiene que encarar el sistema político para enfrentar con habilidad y a tiempo esta ventana de oportunidad en el asunto de la sociedad del envejecimiento? Pero fíjate, Emiliano, que hay otra opción, porque Uruguay tiene a su mano una herramienta fundamental. Uruguay tiene en el exterior creo que a 500.000 o 600.000 uruguayos. ¿Por qué no hacer un plan de repatriación de los propios uruguayos? Eso sería una excelente idea. Y eso no se hace por la ley de retorno, que creo que la hizo el gobierno de Tabaré Vázquez, no me acuerdo qué gobierno hizo la ley de retorno, que es una ley absolutamente insuficiente, que tenía que ver con poder traer el auto, traer muebles. ¿Por qué no se puede hacer un plan concertado de retornos de los migrantes uruguayos? Y entonces la política migratoria podría pasar por ahí perfectamente. El problema, de vuelta, tú me estás diciendo, bueno, todo eso va a atenuarse, va a desaparecer. Y sin embargo, los uruguayos, Emiliano, te voy a discrepar un poco contigo, porque son racistas con los propios uruguayos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hay uruguayos de primera y uruguayos de segunda. Los uruguayos que nos hemos ido no podemos votar. Somos uruguayos de segunda. Y votar en Uruguay forma parte intrínseca, arcaica, ancestral del derecho republicano de un uruguayo. Y a nosotros no nos permiten votar. Te aclaro, Alejandro, que a los oyentes el tema les ha interesado mucho. Bueno, me alegro mucho. Hay varios mensajes, digamos, que se congratulan por el hecho de que se esté realizando este tipo de consideraciones y análisis. Hay también observaciones, ¿no? Por ejemplo, a propósito de lo que se está haciendo o no se está haciendo, pregunta un oyente, ¿en cuántos países existe algo como el plan Ibirapitá? El plan de distribución de tablets a personas de la tercera edad que se ha implementado en Uruguay. Sí. En muchos países del mundo existe, bueno, no, obviamente no con el nombre, sino con el equivalente. No es lo que pregunta directamente el oyente, pero aprovecho para decirte que una investigación que he realizado es con respecto a las nuevas tecnologías y la tercera edad, que corresponden perfectamente a este modelo de la nueva vejez. A pesar de que se preveía de que los adultos mayores iban a tener problemas
con las nuevas tecnologías, no tienen problemas. De todos modos, este es un ejemplo de política en la buena dirección. Sí, esa es una política en la excelente dirección. Otra pregunta es, ¿por qué no pensar en políticas de fomento de la natalidad? No es posible, desde mi punto de vista. Te podría decir algo políticamente correcto, pero no es posible. Ya lo han intentado en los países nórdicos, han fracasado. O sea, en los países nórdicos, en Alemania, le dan plata a las mujeres para que tengan hijos. Ha fracasado. Y esto ha fracasado por 2 o 3 motivos. Primero, por el triunfo de la revolución feminista, que algunos autores dicen que la gran revolución que triunfó en el siglo XX fue la revolución feminista, y que logró, entre otras muchas cosas, romper la ecuación mujer igual madre, y por ende rompió la ecuación hombre igual padre. Primer punto. Para ser hombre y mujer ya no tenés que ser mamá y papá. Segundo punto. Las mujeres quieren estudiar y tienen todo el derecho y la razón del mundo, y entonces cuando llegan al momento de la maternidad están cerca de los 38 o 40 años. O sea que biológicamente pueden tener un solo hijo y no van a tener más de un solo hijo. Y tercer punto, mucho más estructural, que lo podemos discutir, espero, en otro momento, es que los padres ya no le encuentran sentido a ser padres. Es así que es entre otras cosas, porque nuestra sociedad, no solo la uruguaya, toda la sociedad ya no sabe bien qué es ser un padre y qué es ser una madre. Tú decías ayer, cuando conversábamos fuera de micrófonos, que estás preocupado por crear conciencia sobre estas nuevas dimensiones y sobre esta nueva serie de desafíos que el Uruguay en particular tiene. Uno de tus objetivos es que la academia de nuestro país se una a esa red latinoamericana de estudios sobre la tercera edad de la Universidad de Oxford. Estamos trabajando en este momento con la profesora Teresa Dorner, que tiene un grupo del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, que tiene un grupo de investigación de la vejez. Y estamos muy interesados en que Uruguay se incorpore. Ya estaba incorporada, pero el académico se retiró y ahora estamos buscando un grupo de investigación para que pueda de una u otra manera influir sobre las políticas sociales. Pero por lo que me leíste de este licenciado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, me parece que el principal problema de todo esto que estamos hablando es que los responsables no se están haciendo responsables y están manejando datos absolutamente erróneos y equivocados. Da para seguir conversándolo, incluso hasta sería bueno un intercambio entre tú mismo y la dirección de la OPP, bueno, y otros actores políticos vinculados al tema. Con mucho gusto. Dejamos el asunto planteado en estos términos y volvemos a conversar en cualquier momento, desde México sin ningún inconveniente. Por supuesto que sí, a las órdenes. Muchas gracias por recibirme, Emiliano, un placer.